Otra de las cosas que escuchamos, que se hace solo con experiencia. El arquitecto es aquel que tiene experiencia, que estuvo muchas veces con muchas cosas y se chocó con muchos inconvenientes, que tampoco es del todo así, porque si bien obviamente una persona con experiencia va a tener muchas cosas para compartir digamos, una solidez en su formación, no es lo único necesario. La arquitectura es más, también hay una metodología. Otros casos que hemos escuchado, que es el desarrollador más senior, es el arquitecto. También otra cosa que escuchamos habitualmente, bueno, es el que más sabe de arquitectura, entonces perdón, el que más sabe tecnológicamente entonces es el arquitecto. Lo cual tampoco es del todo así. ¿Por qué debería ser así? Tal vez el que más sabe, el mejor desarrollador, el que más sabe, es el que le gusta desarrollar, el que tecnológicamente sabe mucho y a un nivel de detalle muy importante. ¿Y por qué haríamos que fuese el arquitecto? Tal vez el arquitecto es el que se va a basar en su conocimiento y va a poder avanzar y conocer de muchas otras cosas basándose en el conocimiento de este desarrollador. Por otro lado, muchas veces escuchamos también que es la infraestructura, decimos, bueno, la arquitectura y enseguida nos muestran un diagrama que muestra cómo están corriendo, cómo está la conexión de red y cómo está un servidor con el otro y qué hardware es mejor para utilizar. Y bueno, otros casos también nos dicen que la arquitectura no se puede ni medir ni evaluar, lo cual tampoco es del todo cierto. La arquitectura la podemos medir, la podemos evaluar, podemos ver si está funcionando o no. Bueno, y siempre también vamos a tener el caso de alguno que diga es la tecnología de moda, y tal vez dice, bueno, la tecnología de moda en un momento fue tres capas, entonces parecía que la arquitectura era tres capas, y uno tomaba cualquier aplicación que sea con interfaz web y decía, bueno, la hacemos en tres capas. Tampoco es necesariamente así, no es la tecnología de moda. Puede haber diferentes tecnologías y tener que utilizarlo o no, por más que sea la tecnología la última que tenemos, no necesariamente va a ser la que aplica para la arquitectura o para los requerimientos que tengamos. Y también siempre está el caso de alguien que leyó un libro y dice y opina y empieza a decir todo de acuerdo al librito. No, es una conjunción de un montón de cosas. Es leer varios libros, es no pensar que es nada más que el que sabe más tecnológicamente, el que tiene experiencia, son un montón de cosas. Y, digamos, una de las principales cosas que queremos hacer acá es tratar de ver cuál es el rol del arquitecto, cuál es el proceso que tiene que hacer y cuáles son las técnicas, herramientas y metodologías que puede utilizar. Así que bueno, dada esta introducción, que seguramente más de uno de ustedes ha escuchado estos mitos o ha escuchado estas cosas y tal vez está o no de acuerdo, no significa que estas cosas sean mentiras, algunas son reales, pero está bueno tener algo estructurado y saber dónde estamos. Por lo cual vamos a ver varios temas el día de hoy. Lo que vamos a empezar es definiendo qué es la arquitectura de software. Vamos a ver cuál es la definición y explicar cómo se llega a esa definición. Después vamos a ir a un proceso de arquitectura, que es el proceso que seguiríamos dentro de un proyecto para poder lograr que la arquitectura cumpla con los requerimientos. Después vamos a ver dentro del proceso de arquitectura algunos puntos que son los requerimientos funcionales, cuáles de ellos son importantes, cómo seleccionarlos, los atributos de calidad, qué son los atributos de calidad, cómo los vamos a utilizar y qué impacto van a tener en la arquitectura, cómo son las vistas y los viewpoints, cómo lo vamos a mostrar, cómo vamos a hacer para comunicar esa arquitectura, cómo vamos a lograr esta comunicación. Después vamos a llegar a una conclusión y vamos a hablar de un curso de arquitectura de software que se está lanzando la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. En principio vamos a definir qué es arquitectura de software. Vamos a leer esta definición y a medida que la vamos leyendo vamos a repasar algunas de las partes importantes. Una arquitectura es el conjunto de decisiones significativas. Decisiones significativas. Cuando hablamos de decisiones significativas, estamos hablando de definiciones y decisiones que tienen un alto grado de impacto en el software. Estamos hablando de decisiones que hay que tomarlas tal vez en un momento temprano, que si las dejamos para más adelante y no sabemos cuáles son esas decisiones, el impacto puede ser muy fuerte. Y cuando hablamos de impacto fuerte, estamos hablando de que los tiempos no son los que estaban planeados y que el esfuerzo no es el que estaba planeado, sino que hay más esfuerzo con el consecuente mayor costo y lo más probable es que el sistema tampoco funcione tal cual lo queremos. Entonces, esas son las decisiones significativas, las decisiones que van a tener un impacto fuerte, una decisión que la tomamos y que si después tenemos que cambiar esa decisión de arquitectura, va a tener un costo fuerte, por lo cual son importantes. ¿Sí? Entonces, la arquitectura es el conjunto de esas decisiones significativas sobre la organización de un sistema de software. La palabra organización también es muy importante, porque acá estamos pasando por encima de algunos mitos, que no es nada más que
la parte tecnológica, no es nada más que las decisiones técnicas. Hay muchas otras decisiones de la organización estratégica, qué aplicaciones van a estar utilizándose, qué módulos, qué componentes, cómo se van a desarrollar esos componentes, qué equipos de trabajo van a estar, cómo van a ser las responsabilidades, cómo vamos a tratar de unificar y llegar que ese plan estratégico que estamos tratando de implementar se cumpla en el momento exacto. Entonces, sobre la organización de un sistema de software que define los principios. ¿Qué son los principios que guían el desarrollo? Los principios, estamos hablando de políticas, estamos hablando de estándares. Por ejemplo, un estándar podría ser web services, si vamos a utilizar web services o si vamos a utilizar algún otro tipo de estándar. Tal vez estándares dentro de la organización, dentro de la empresa decide utilizar ciertos protocolos. Esos principios también van a impactar y los vamos a tener que manejar. Otros principios que podríamos hablar son de estilos arquitectónicos. ¿Qué estilos de arquitectura vamos a utilizar? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? Un tema que lo vamos a estar viendo ahora en un poco. Estos principios que guían el desarrollo. Y después los componentes principales del sistema, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan. Entonces, una vez que tenemos las decisiones significativas, la organización y los principios, vamos con los componentes. Cada componente, cuando hablamos de componentes, son los nodos que va a haber, la zona de red, los diferentes componentes con sus funcionalidades. Y estas funcionalidades son tanto requerimientos funcionales como no funcionales, que van a tener sus responsabilidades. Tenemos que saber definirlas, saber mantener las responsabilidades donde están y ver cómo se van a interrelacionar y qué impacto va a tener uno en otro. Todo esto, ¿sí?, es lo que definimos como arquitectura. Como vemos, es una definición muy amplia y que escapa a muchas de estas pequeñas cosas que tal vez vemos como arquitectura. Es una definición muy amplia. Toda una definición tan amplia como esta, lo que va a requerir es un proceso de arquitectura. Esta es la forma metodológica en la que vemos a la arquitectura. ¿Cómo alguien que quiere desarrollar una arquitectura, cómo lo va a hacer? Bueno, va a tener un proceso. Uno puede estar dentro de metodologías, ¿sí? Hay que diferenciar esto. Metodologías pueden ser la clásica metodología de cascada, RUP, una metodología ágil. Cada una de estas metodologías tienen diferentes aspectos los cuales podemos discutir. Ahora, el proceso de arquitectura podemos dejarlo embebido en alguna de estas metodologías en alguna parte. Entonces, es un proceso iterativo que va a estar dentro de cualquiera de estas metodologías. Por otro lado, puede ser diferentes proyectos. Obviamente, cada proyecto va a tener sus particularidades. Pero igualmente, este proceso de arquitectura lo más probable es que lo apliquemos prácticamente de la misma forma. Como vemos, este proceso tiene diferentes pasos, como cualquier proceso. Empezamos con una definición de scope. Ese va a ser el primer paso dentro del proceso de arquitectura. Y cuando hablamos de scope, es el alcance que va a tener la arquitectura. ¿Qué alcance va a tener esta arquitectura? Es decir, vamos a ver qué cosas tienen que estar dentro de nuestro sistema y qué cosas tienen que estar por fuera de nuestro sistema. El alcance no es solo el punto de decir, bueno, el diagrama de contexto y listo, sino también es ver el diagrama de contexto, qué interacciones vamos a tener, cuáles son los equipos con los que vamos a tener que interactuar, y un montón de decisiones tal vez no tan duras, sino más de interrelación, ¿sí? Segundo punto que vamos a ver dentro de este proceso es la identificación y análisis de los principales stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Los stakeholders son todos aquellos interesados, todas esas personas que van a tener influencia dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿por qué los tenemos que identificar y analizar en una etapa temprana del proyecto? Porque estas van a ser las personas que van a tener influencia y nos van a poder dar input para nuestros requerimientos. Por ejemplo, si nosotros estamos en un desarrollo, y esto tal vez es uno de los clásicos problemas que surgen en los proyectos, que no incluimos a la gente de administración o de operaciones de los sistemas. Entonces lo que puede pasar es que nosotros desarrollamos un sistema y lo pensemos de una forma para manejarse ante casos de error, ¿no? Acá hay un error, se producen errores, hay que reprocesar ciertos procesos y nosotros pensamos el reproceso de una forma. Claro, después, ¿qué pasa? Que estamos en una etapa avanzada del proyecto y la gente de operaciones que nos dice, no, nosotros no reprocesamos de esa forma. Este es el típico